Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy nos corresponde conversar acerca de un tema muy importante y de muchísima actualidad en nuestro café fiduciario, evento hoy que tenemos el gusto de tener acá a el presidente, eh, el doctor Flavio Jiménez, ingeniero de la Asociación de Egresados Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, quien ahorita nos va a dar unas palabras, eh, dándole la bienvenida al día de hoy a todos a nuestros cafés fiduciarios. Hoy vamos a hablar sobre fondos de inversión, fondos de capital privado, una alternativa de inversión para, como ustedes ya saben, nuestro lema acá en nuestros cafés es generación de riqueza a través de todo el networking que estamos haciendo durante estos días. Hoy nos van a acompañar como eh, expositores, la doctora Angélica Gómez. Angélica Gómez es especialista en el mercado bursátil, especialista en derecho financiero y se ha desempeñado como secretaria general y directora jurídica de varias entidades financieras, dentro de las cuales están Fiduciaria Bogotá, Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria Agraria, y también tuvo un paso importante por la Bolsa Mercantil y hoy es presidenta de Piensas, que es la estructuradora fiduciaria y la primera corredora fiduciaria del país. Y la doctora Tatiana Uribe Larrota, que es profesional en finanzas, especialista en legislación financiera y gerencia de proyectos de construcción. Tiene más de 12 años de experiencia en el sector financiero y actualmente se desempeña como gerente de inversiones del Fondo Inmobiliario Colombia, FCP FIC. Bueno, muchísimas gracias a todos otra vez por estar aquí atendiendo nuestra charla del día de hoy. Mientras están arreglando para ir a la oficina, el tráfico está hoy muy bien. O los que ya van camino a la oficina, pues para que siempre nos sintonicen ahí y escuchen nuestras charlas sobre alternativas de generación de riqueza en nuestros cafés fiduciarios. Ingeniero Flavio Jiménez, ¿está por ahí? Aquí está el sí, doctor, ¿cómo no? Aquí estoy presente. Ah, bueno, Hombre, ¿qué tal? pues ¿Cómo ha estado? bien, bien, hombre, pues en nombre de la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, eh, queremos agradecerte este espacio que nos abres para conocer estos temas que son tan importantes para nuestro desarrollo profesional. Estos cafés creo que nos van a enriquecer todos los miércoles muchísimo en temas fiduciarios que son tan importantes en el desempeño de nuestra carrera. Yo, pues de verdad que les agradezco muchísimo. Esperamos que tengamos toda la acogida dentro de nuestra asociación, porque es un tema muy importante y estaré siempre pendiente y presente y con toda la inquietud en los desarrollos de este tema. Muchísimas gracias a los panelistas que nos van a acompañar hoy y estaremos listos y presentes. Bueno, también quisiera agradecerle y hacerle reconocimiento al doctor Germán Pardo, que es egresado de la Asociación de Egresados de la, perdona, egresado de la Escuela Colombiana de Minería y miembro de la asociación, presidente de la Comisión Panamericana, quien ha sido el gestor de esta reunión para nosotros los de la asociación. Muchísimas gracias. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, ingeniero, y claramente a nuestro ingeniero Pardo, que ha estado muy al tanto de todas estas actividades y nos ha estado acompañando en todo. Entonces, un saludito al ingeniero Germán Pardo, por ahí también debe estar, ¿cierto? Sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias. Entonces, hermano, Muchas gracias. gracias. Y la verdad, como dice Flavio, pues complacidos aquí de parte de la Asociación de Egresados. Y bueno, creo que esta es la primera de muchas conferencias. Estamos pensando con la asociación internacionalizar este tipo de conferencias para que se muestre en un contexto panamericano. Entonces, vamos para adelante. Muchas gracias.
Bueno, doctora Angélica Gómez, para que iniciemos entonces nuestra conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias a los miembros de la Sociedad Colombiana de Ingeniería que nos están acompañando. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que está, digamos, muy en boga, son los fondos de capital privado. Lo vamos a hacer a través de Piensas, que es la primera corredora fiduciaria del país, con el patrocinio de Suárez y Gómez, abogados, Díaz Becil y, pues, por supuesto, Piensas. Por favor, empecemos con la presentación. ¿Qué son en general los fondos de capital privado? Y vamos a hacer una charla que esté enfocada más al tema comercial que al tema jurídico, pues porque claramente existe un trasfondo legal detrás de la estructura de un fondo de capital privado. Básicamente es una herramienta que permite la financiación de diferentes clases de negocios. Es un vehículo de inversión que está administrado por un administrador profesional. Entonces, básicamente, el fondo de capital privado se ocupa de la captación de diferentes inversionistas bajo un escenario regulado de inversiones. ¿Quién es aquí está, digamos, el contenido de lo que vamos a revisar hoy? Básicamente, la definición de fondo de capital privado, los tipos de fondos de capital privado y cuáles pueden ser las estrategias de inversión, quién es un gestor profesional, qué hace un gestor profesional y algunas revisiones respecto de la industria, de la tendencia que existe hoy de fondos de capital privado. Como les dije al comienzo, el fondo de capital privado es básicamente un vehículo de inversión. Entonces, ubiquémonos en la necesidad que tienen los inversionistas o el apetito de los inversionistas por diversificar el portafolio de inversiones. Esto es lo que ofrecen los fondos de capital privado. Dependiendo de su reglamento de inversiones, invertir en diferentes tipos de industrias, de empresas, de proyectos en los que existe un administrador profesional. Básicamente atraen o captan recursos del público en general a través de un vehículo regulado y tienen un administrador profesional. Normalmente el administrador profesional es una sociedad fiduciaria, por eso lo incluimos dentro del tema de nuestros cafés fiduciarios, pero también pueden ser administradores de los fondos de capital privados, las sociedades comisionistas de las bolsas de valores y las sociedades administradores de inversión, o SAI. Los fondos de capital privado se denominan dinero inteligente. ¿Por qué? Porque los inversionistas, conociendo el portafolio de inversión que tiene el fondo de capital privado y su apetito de inversión, buscan un vehículo regulado que cuente con algunas, digamos, características que son importantes, puntualmente el esquema de gobierno corporativo. En los fondos de capital privado, aparte de existir un administrador profesional que determina cómo se hacen las inversiones, aunado o con la anuencia mejor o la participación de un gestor profesional experto en la clase de inversión de que se trate, también digamos que tienen todo un esquema regulado que ha sido autorizado previamente por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, siendo un vehículo regulado, pues da la tranquilidad al inversor de que su inversión está, digamos, llamada a prosperar y que tiene unas opciones de salida dependiendo de la clase de inversión que se esté estableciendo y de el dinero captado a qué industria o a qué empresa se esté dirigiendo. Aquí hay un esquema del funcionamiento que me parece, digamos, que nos ilustra un poco más cómo funciona. Está regulado, como les dije, por el decreto 2555 del año 2010, el 1242 del 2013 y el 1984 de 2018. Devuélvete, por favor. ¿Y cómo funciona? El fondo de capital privado tiene una sociedad administradora que, como lo mencioné, puntualmente puede ser una sociedad fiduciaria
una sociedad comisionista de bolsa de valores o una sociedad administradora de inversión. Todos los fondos de capital privado tienen que tener la figura del gestor profesional. El gestor profesional es el experto, es el que determina en cada clase de activo o de asset class en el que se va a invertir cuál es la mejor inversión. Entonces, es el experto en la industria determinada. Pongo un ejemplo. Vamos a hacer un fondo de capital privado que invierta en obras de infraestructura, muy llamados acá los de la Sociedad Colombiana de Ingeniería. Entonces, tiene que existir un gestor profesional que determine qué tipo de inversiones o qué tipo de obras de infraestructura están llamadas a ser materia de la inversión. Son aquellas que ofrezcan una rentabilidad en un determinado plazo, son aquellas que tengan la administración de una empresa lo suficientemente robusta para sacar adelante la obra, son aquellas que ofrezcan una TIR dentro del negocio que pueda apalancar o que pueda determinar una rentabilidad para el inversionista. Entonces, ese gestor profesional que es el experto en la industria en la cual se va a invertir el dinero recibido de parte de los inversionistas, es el que determina cuál va a ser la inversión. De la mano del administrador, que es la sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera, entonces realizan las inversiones y captan los recursos. Todas aquellas personas o comerciales que hacen la venta del fondo de capital privado, que atraen inversionistas, tienen que ser profesionales certificados por el autorregulador del mercado de valores. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene todo un andamiaje de seguridad jurídica que permite que la inversión esté revestida de la tranquilidad en que va a obtener retornos en el plazo esperado. Existe además un comité de inversiones que está compuesto por el gestor profesional y por las personas calificadas dentro de la sociedad administradora o de la sociedad fiduciaria en este caso, para el caso de nuestro café fiduciario, que determinan en qué se va a invertir, cuál va a ser el plazo de la inversión y de la desinversión, porque normalmente se establece un plazo en el cual se apalanca esa industria o esa empresa y después se sale de ahí, se desinvierte a través de la venta de la empresa que se ha apalancado, de las acciones o de la inversión que se haya hecho, y de esta manera se da el retorno de los inversionistas. Tiene otra cosa muy importante, y es que la inversión de cada una de las personas que se vuelve inversionista se determina en una unidad de participación. Entonces, esa unidad de participación tiene que tener una valoración, y esa valoración la tiene que hacer la sociedad administradora e informársela a cada uno de los inversionistas de manera diaria, de tal suerte que el inversionista sepa, bueno, yo invertí 1 millón, 10 millones, 100 millones de pesos y esta unidad está valorándose de esta manera y puede hacer un seguimiento de su inversión. Los inversionistas pueden agruparse y pueden reunirse en una asamblea de inversionistas en la que pues ponen o exponen al administrador aquellas inquietudes o aquellas solicitudes que consideran importantes para el desarrollo del fondo de capital privado. Entonces, como ustedes pueden ver, es un vehículo que permite, digamos, una alternativa diferente de capitalización, de apalancamiento, de financiamiento de diferentes clases de industrias, que no es bancaria, es decir, es extrabancaria, porque está apalancado del público en general y tiene toda una regulación en la mitad que le permite a ese inversionista conocer el valor de su unidad de participación y determinar el momento de su salida. Sigue, por favor. Aquí hay digamos, ejemplo de la evolución de lo que puede ser en el tiempo el comportamiento de un fondo de capital privado. Tomemos, por ejemplo, un fondo de capital privado cuyas inversiones están a 10 años. Hay un periodo inicial de inversión
establecido de 4 años y fíjense la curva de crecimiento del fondo. La primera parte del esfuerzo que tiene que hacer el administrador con su fuerza comercial, que como les dije, esa fuerza comercial es calificada, es certificada en por el autorregulador del mercado de valores. Es decir, no cualquier persona puede salir y vender el fondo de inversión, el fondo de capital privado, sino que son profesionales certificados los que hacen la captación de los inversionistas y de los recursos que ellos proveen, y este fondo está previendo un porcentaje o un periodo de inversión de 4 años, más un periodo de desinversión de 6 años, en el que para cada inversionista, dependiendo de su apetito de inversión y de la posibilidad de permanecer o no, se establece cuál es el periodo de inversión y cuál es el periodo de desinversión. ¿Eso qué significa? Que el inversionista en ese periodo va a obtener la rentabilidad que está establecida dentro de todo el comportamiento del fondo de capital privado. En este fondo, por ejemplo, se hace un cierre inicial de 80 millones de dólares, está establecido en dólares, y un cierre final previsto de 150 millones de dólares. Entonces, aquellas personas que se quedan hasta la finalización, es decir, hasta el año 10, pues van a llegar a ese valor de desinversión, siempre y cuando los activos en los cuales se hayan invertido, pues hayan generado aquellas utilidades o aquellos excedentes de liquidez que sean lo suficientemente, digamos, robustos para permitir que en los periodos de desinversión se obtengan esas rentabilidades. Sí. Bueno, aquí hay un ejemplo, digamos, de lo que podría ser el periodo de inversión, la utilidad en la compra y la utilidad en la venta, dependiendo de cada uno de los valores en que se pueda invertir. Normalmente existe una cascada de pagos dentro del fondo de capital privado que está estipulada en el reglamento. Cada fondo de capital privado tiene la obligación de tener un reglamento en el cual se establece cuál es la política o el portafolio de inversiones. Entonces, ese reglamento va a la Superintendencia Financiera a efecto de que el regulador conozca y apruebe que efectivamente la sociedad administradora, cualquiera, va a realizar o va a administrar un fondo de capital privado que, por ejemplo, invierta en hoteles en la costa Caribe colombiana. Entonces, una vez aprobado el reglamento de parte del regulador, el fondo o los administradores del fondo ya pueden salir a hacer la captación dentro del público en general de los recursos y establecer cuál va a ser el periodo de inversión. Normalmente en activos de esta clase, como hoteles de la costa Caribe colombiana, para el ejemplo que estamos viendo, pues obviamente el periodo de inversión tiene que ser largo, dada la necesidad de construir o de buscar hoteles que están en inicio y que se puedan apalancar con este tipo de inversiones. Digamos que en este periodo acá se está estableciendo que, por ejemplo, puede ser de 4 años. El reglamento establece luego una cascada de pagos prevaleciendo, por supuesto, la inversión de los inversionistas y los costos que demande el fondo para que sea autosostenible en el tiempo. Tiene una remuneración, por supuesto, para el administrador y una remuneración para el gestor profesional. La variedad de activos en los que puede invertir un fondo de capital. ¿Perdón? Continúo. La variedad de activos en los que puede invertir un fondo de capital privado es muy amplia en consideración a que se trata de la creación de este tipo de vehículos que sirvan para apalancar diferentes clases de industrias. Hoy por hoy, el país tiene muchos fondos de capital privados que principalmente están administrados por sociedades fiduciarias. Básicamente están colocados los recursos en obras de infraestructura, en proyectos inmobiliarios, en startups, es decir, fungen como capital semilla para la creación y fomento de nuevas empresas que tengan como objeto la promoción y desarrollo de la industria en el país. Sigue.
También en capital emprendedor, en recursos naturales, hay muchos fondos de capital privado que se dedican a invertir, por ejemplo, en bonos de captura de CO2 con el propósito de favorecer el planeta, de obtener deducciones tributarias o de generar un impacto social determinante dentro del ecosistema en el que se esté desarrollando. Es decir, puede ser multiplicidad de asset class o de activos en los que se pueda invertir. Tiene como les dije, la participación de un gestor profesional. Ese gestor profesional es el experto, el que conoce el sector en el cual se está invirtiendo. Esto es muy importante porque el acompañamiento de ese gestor permite que la inversión para la cual está destinada el fondo de capital privado sea una inversión rentable, sea una inversión efectiva, sea una inversión que se pueda mercadear, sea una inversión que permita el retorno a los inversionistas y cuenta ese gestor profesional con un equipo destinado a buscar que la alternativa de inversión y el modelo de negocio que se ha planteado el inversionista, pues efectivamente cumpla con todos los requisitos que se han establecido dentro del reglamento de inversión. Olvidé decirles que en el transcurso de la charla, si tienen alguna duda, por favor déjenmela saber o la pueden dejar en los comentarios, en el chat del grupo, para que a continuación del cierre de este café fiduciario podamos proceder a responderles. Continúa. ¿Cuáles son las tendencias que existen hoy por hoy en el mercado respecto de los fondos de capital privado? Como se han vuelto unos verdaderos vehículos de inversión y de apalancamiento de diferentes clases de industrias, básicamente a cierre de 2022, 49% del capital se hizo dentro de los fondos de inversión más grandes o que tienen la administración del mayor número de activos y de recursos dentro del país. 45% de los gestores profesionales esperan que haya, digamos, una corrección en el mercado y que se amplíe ese mercado a diferentes tipos de fondos, es decir, que no se concentren en solamente los 20 fondos de capital privado más grande del país. Eso hará que obviamente esta industria siga creciendo, siga propendiendo por la búsqueda de nuevos activos para invertir, activos financieros no tradicionales. Hoy se encuentra trabajando, por ejemplo, en la estructuración de un fondo de capital privado para inversión en activos financieros no tradicionales derivados de operaciones financieras de la Bolsa Mercantil de Colombia. Entonces, esa búsqueda de nuevos activos y de nuevas formas de invertir, pues lo que hace es que la industria se amplíe y que haya nuevas alternativas de inversión para los inversionistas que quieren diversificar su portafolio. Continúa. Los fondos de capital privado también están, digamos, en la búsqueda hoy por hoy de todo lo que significa nuevas innovaciones digitales, pues porque esta es la industria más sobresaliente en los últimos años en este tipo de fintech que buscan desarrollo de industrias y de empresas totalmente digitales. Claramente, para que existan inversionistas en el fondo de capital privado, además de darles la tranquilidad y seguridad de todo el andamiaje que les mencioné, es decir, que exista un gestor profesional reconocido dentro de la industria de que se
Felipe, a todos. Disculpen, estamos teniendo unos problemas técnicos en este momento con la intervención de la doctora Angélica. En un minuto restablecemos el sonido. Disculpen, hubo una falla técnica, no sé qué sucedió. ¿Ya me están Ya, escuchando? gracias, sí, doctora Angélica, ya la escuchamos. La Qué extrañamos. pena, no sé qué Te pasó, oímos. se cayó el Zoom de un momento para otro y me quedé aquí hablando sola. Les No te decía, preocupes. No te preocupes, aquí estamos atentos. Vale. gracias. Básicamente les decía que hoy por hoy las industrias en las que están penetrando los fondos de capital privado son muy diversas y que pues la creación de más fondos lo que va a permitir es el apalancamiento de diferentes clases de industrias y de sectores, lo que va a permitir pues el desarrollo del país. Lo que propende esta diferenciación o esta, digamos, diversificación de la posibilidad de búsqueda de nuevos recursos es precisamente eso, que haya recursos frescos que permitan el financiamiento de nuevos proyectos, de nuevas industrias y por ende es muy importante que todos conozcamos que existen estos vehículos de inversión y que además existe la posibilidad para alguien que quiere apalancar su negocio, su industria, de constituir un fondo de capital privado, obviamente con el lleno de requisitos y formalidades que la ley exige. Por favor, continúen. Acá hay una reseña de las sociedades fiduciarias que hoy por hoy son las mayores administradoras de fondos de capital privado. Claramente, pues están digamos, las que puntean son Fidubancolombia, Fiduciaria Bogotá, algunas del Grupo Aval y Itaú Fiduciaria. No obstante, todas las sociedades fiduciarias están en capacidad de ser administradoras de fondos de capital privado. Básicamente, lo que tienen que hacer es la estructuración juiciosa del reglamento de inversión y fundamental, la consecución de un adecuado gestor profesional, que sea el experto, el que conozca la industria en la cual se quiere invertir, porque el acompañamiento de ese gestor es el que permite el éxito en la inversión que se realiza. Acá están los promedios anuales de administración de los fondos de capital privado. No me voy a detener en las cifras, solamente para que ustedes puedan revisar. Esta presentación pues la dejamos a disposición de ustedes para que puedan observar que efectivamente es una industria en crecimiento y que, digamos, la idea que queremos dejar en cada uno de ustedes es que estructuremos y busquemos la forma de estructurar nuevos fondos de capital privado que generen nuevas alternativas de inversión de una parte, pero que también permitan el crecimiento a nivel nacional de la industria colombiana. Acá hay algunas, digamos, ejemplos de las fiduciarias más protagónicas dentro de la administración de fondos de capital privado. Ya les mencioné que dependiendo de como la especialidad que tenga cada fiduciaria, es administrador de diferentes fondos de capital privado. Hay una sociedad o una asociación que se llama Colombia Capital, que se encarga de la promoción en la creación de nuevos fondos de capital privado. Y es muy importante también mencionarles que estas unidades de participación pueden negociarse en bolsa de valores, cumpliendo con unos requisitos. Entonces, esta es otra alternativa para darle mercado secundario y liquidez a las unidades de participación. Bueno, yo creo que hasta aquí, digamos, llega la presentación de Piensas. Voy a dejarle la vocería a la doctora Tatiana Uribe, que está encargada de presentarnos ya su experiencia como directora
de inversión de un fondo de capital privado. Ya el doctor Omar hizo la presentación de la trayectoria de la doctora Tatiana Uribe. Entonces, doctora Tatiana, por favor, puede darnos sus valiosos aportes respecto de los fondos de capital privado. Muchas gracias, Angélica. Un gusto saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Excelente resumen que hiciste de la normatividad y del esquema para que me ubiquen un poco. El Fondo Inmobiliario Colombia es un fondo de capital privado netamente inmobiliario. Tenemos el papel según la estructura que nos enseñó la doctora Angélica del gestor profesional. Nos enfocamos en en tres tipos de inversiones, en 4 tipologías de activos, que es sobre lo que les quiero conversar, y básicamente compartirles un poco la experiencia de lo que ha sido desarrollar y estructurar negocios inmobiliarios desde la estructura de un fondo de capital privado en compañía pues de la estructuración financiera tradicional. Dentro de los tipos de activos que uno podría encontrar en cualquier tipo de fondo de capital privado, independiente de su naturaleza de inversión, están los activos core o core plus, los activos opportunistic o los activos value add. En los activos core o core plus lo que se busca es tener un activo mucho más estabilizado, estar afrontando un menor riesgo, tener unos flujos proyectados mucho más seguros, y esto hace pues que lo que se persiga en una tasa de rentabilidad pues sea más conservadora. Luego tenemos los activos opportunistic, donde el inversionista está asumiendo algún tipo de riesgo. En el caso de los activos inmobiliarios podría ser el riesgo de comercialización, es decir, adquiere un activo a un constructor o a un desarrollador, omite el riesgo de construcción, pero tiene el riesgo pues de comercialización o de los periodos de vacancia que pueda afrontar. Y por último están los activos value add, que son los activos a los que se persigue con mayor rentabilidad, se tiende a estructurar con un periodo de tiempo mayor y son los activos donde se asumen varios riesgos. En el caso de los fondos inmobiliarios, todo el proceso sería la adquisición de tierra, está el riesgo de construcción, riesgo de desarrollo y por último el riesgo de comercialización. Dentro de la naturaleza de este fondo del FIC, la filosofía y la tesis de inversión está la adquisición de activos inmobiliarios para mantener a mediano y largo plazo en el portafolio y luego hacer una desinversión o una venta del activo después de unos 8 o 12 años de tener el activo. Los activos inmobiliarios para este tipo de fondos y pues en general para los portafolios inmobiliarios tienen 2 elementos de valorización. Uno son las rentas del activo, los contratos de arrendamiento, y otro esquema que al final pues se unen los dos para revisar la potencialización del activo, es la valorización implícita del activo, tal cual pues la valorización de la tierra. Hay una tendencia, como mencionaba la doctora Angélica, en este momento en los fondos inmobiliarios, y es lo más clásico ha sido los activos corporativos, los activos logísticos que se han desempeñado muy bien los últimos 5 o 7 años, sobre todo en los temas de desarrollo a la medida o build to suit, que se conocen en el mercado como BTS, y lo que se busca es adquirir una tierra, un lote que cumpla las necesidades de ubicación, de norma, de uso, para cumplir con las necesidades de un cliente logístico, y se hacen alianzas. Esta es la parte más interesante, creo que en este momento para quienes nos acompañan, y es estos fondos lo que permiten es generar alianzas. Los fondos, hay unos fondos pasivos que lo que buscan es ser el fondeador financiero
y lograr un cierre financiero para la compra de un activo o la estructuración de un proyecto. Y hay otros fondos mucho más activos involucrados en el desarrollo, como es el caso en este momento del FIC, donde lo que busca es no solo ser un fondeador y ser el propietario mayoritario del activo, sino también compartir ciertos riesgos y acompañar a los desarrolladores o a sus clientes en arriendo a tener grandes eficiencias en el desarrollo de sus activos inmobiliarios. Retomando un poco lo conservador, estamos hablando de activos corporativos, de activos logísticos, los activos retail o puntualmente temas de comercio y grandes superficies. Pero en este momento, y Colombia está entrando en la onda hace ya unos 3 años, pero todavía nos queda mucho por aprender, sobre todo de Chile y de México, en todo el tema de multifamilies o vivienda en renta. La oportunidad que se puede evidenciar en este tipo de estructuración, lo que se busca es ser un único propietario o muy pocos propietarios en cabeza de una sociedad o de un gestor. Generar eficiencias en el activo, donde lo que se busca es tener un activo que preste uso de vivienda acompañado de otros usos, por lo general comercio o por lo general uso de oficinas. Y es un activo que le va a permitir a los portafolios inmobiliarios tener una opción de aumentar su diversificación y cubrirse frente a las coyunturas económicas un poco complejas de subida de tasas y de altas inflaciones, como lo estamos evidenciando hace 2 años, dado que es un activo contracíclico. ¿Qué quiere decir? Cuando uno está invertido en comercio, en corporativo, en industrial, pues todos estos tipos de activos se comportan muy similar al comportamiento económico del país o de la región. Sin embargo, los comportamientos de vivienda y de multifamily desde la crisis más fuerte del 2008, toda la tendencia muestra que son activos que pueden reducir un poco su rentabilidad, pero siguen su tendencia y su uso, pues porque es una necesidad. Todo el mundo, o no, estemos en crisis o prosperidad económica, pues necesita un espacio donde vivir y el cual habitar. Además, que en crisis o en situaciones un poco complejas de economía con las altas tasas, pues cada vez es más difícil la adquisición como tal de vivienda. Entonces se abre la ventana a que la oportunidad es vivir en arriendo. Pero además tiene un montón de beneficios, que es poder vivir en una zona o en una ubicación que seguramente si lo fuera a hacer con recursos propios o con crédito, pues no podría disfrutar de esa ubicación o de esa localización cerca al trabajo o cerca a su entorno más inmediato. Creo que ahí hay una oportunidad muy interesante. De ese activo que uno lo cree netamente inmobiliario se desprenden actividades y otras compañías supremamente relevantes que no son solamente los constructores, sino hoy en día los operadores de esas viviendas. Los operadores lo puede comparar un poco con los operadores hoteleros, con grandes diferencias ya en este producto en multifamily. Pero pues hacen parte de la cadena. Y dentro de la cadena claramente está los agentes de siempre tradicionales, la fiduciaria, el banco. Creo que se ha hecho una tarea súper importante por parte de Colcapital y de los grandes fondos de sensibilizar a los bancos de cómo se debe entender la financiación de estos activos y cómo son el análisis financiero de este flujo de activos, que no es lo tradicional. Entonces, quería aportar un poco sobre el negocio en tendencia. No sé si tienen alguna inquietud, y si no, pues un gusto. Muchísimas gracias, doctora Tatiana. No sé si haya alguna pregunta respecto para ella, para aprovechar su presencia, o si tienen alguna pregunta de toda la presentación.
Aquí en el chat, doctora Angélica y doctora Tatiana, tenemos algunas preguntas, las voy a leer y si quieren, pues la que considere que la puede darle la respuesta, sería muy interesante. La primera pregunta que teníamos por acá era, eh, ¿influye hoy en día que los proyectos tengan un alto contenido de sostenibilidad? Creo que es más para Tatiana. Influye mucho. Dos temas. Uno, por tema de financiación green o tasas verdes. La diferencia o el gap es bastante notorio, pero además, dependiendo del activo, por ejemplo, si hablamos de vivienda, al tener ese tipo de certificaciones a tus compradores les va a beneficiar también en la tasa hipotecaria. Y si es un activo corporativo, es un poco más difícil percibirlo para el inversionista. Sin embargo, sí te puede estar acelerando o afectando positivamente la comercialización del activo, porque las grandes compañías, las multinacionales, digamos que ya hace parte del requisito de contar con un activo certificado. Entonces, la respuesta desde mi punto de vista es sí. Bien, otra pregunta y era acerca de los tickets por inversionista. ¿Cuántos se están manejando por cada inversionista para un fondo de capital privado en estos momentos? Esa era la pregunta. Bueno, esto depende mucho del tipo de fondo. En el caso del FIC, pues es un fondo netamente cerrado. Lo que revisamos es, hasta el momento, lo que revisamos son unos tickets de inversión mínimo de unos 30.000 millones de pesos, pero hay fondos que reciben inversiones en adelante de los 35 millones de pesos en adelante. Lo que pasa es que todo depende de la filosofía y el trazo de inversión. Pero para montos, digamos, me atrevería a decir por debajo de unos 1.000 millones de pesos, estaría bastante bien revisar los fondos de inversión colectiva que tienen unos rangos inferiores de inversión. Perfecto. Y había una última pregunta para la doctora Tatiana y era, ¿cuál es la recomendación realmente en el mercado frente a comprar un activo para rentarlo y mejor o invertir en un fondo de capital privado inmobiliario? Pues esto va a depender mucho del monto y la verdad lo que uno tiene que enfocarse es revisar cuánto es el fee de administración, digamos, que uno está asumiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno hace parte de un fondo de inversión colectiva, la administración y la gestión del gestor, pues seguramente es mucho más eficiente que la que uno hará con un solo activo como administrador con o sin experiencia. Entonces, lo que permite estar en un fondo es, de pronto en el corto plazo la rentabilidad no es mayor, pero permite tener una mayor diversificación y una mayor exposición al mercado. Bueno, muchísimas gracias, doctora Tatiana, por su valiosa intervención del día de hoy. Esperamos contar con su presencia en otro de nuestros cafés fiduciarios. Muchísimas gracias. Muchas Doctora gracias. Angélica, había también una preguntita acá con relación al marco regulatorio Sí, la vi. y otra relacionada con pues, el manejo que se da a estos recursos a través de fiduciarias o no. Respecto del marco regulatorio, como lo mencioné, decreto 2555 del año 2010, decreto 1242 del año 2008 y hay un decreto posterior que lo está incluido dentro de la presentación, pero básicamente decreto 2555 del año 2010 es el marco regulatorio para todo lo inherente a los fondos de capital privado. ¿Cuál es la otra pregunta? Buen día Acerca para de... todos. Sí.
Dice la pregunta, si se compra crédito durante 25 años, ¿se pagan intereses de financiación cercanos al promedio al 18% anual? El incremento del valor está por el 10%, pero si arriendo y tengo el dinero en un fondo, ¿es mejor? Sí, era la pregunta que ahorita la organizaba un poquito para que nos la respondiera la doctora Tatiana. Había otra doctora Angélica relacionada con ese tipo de captaciones de recursos y el manejo que se hace a través de la fiduciaria y cómo se lleva a cabo ese tipo de captación de recursos. Básicamente, el fondo de capital privado puede estructurarse de dos maneras, dependiendo del negocio fiduciario. Puede ser un fideicomiso, un patrimonio autónomo, o puede ser un encargo fiduciario. Básicamente, para la vinculación de los inversionistas, lo que se suscribe de parte de cada uno de ellos es un contrato de encargo fiduciario o un contrato de fiducia mercantil de adhesión. Por eso es que es importante que tengan en cuenta que el reglamento del fondo tiene que estar autorizado por la Superintendencia Financiera y también todos los contratos que deben suscribir los inversionistas para vincularse al fondo de capital privado. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden entonces nuestros cafés fiduciarios los miércoles de 7 a 8 de la mañana mientras van hacia las oficinas o se están arreglando en las casas. Nuevamente agradecer a nuestros panelistas del día de hoy, la doctora Tatiana Uribe Larrota y la doctora Angélica Gómez, y especialmente a la Asociación de Egresados Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito y al ingeniero Flavio Jiménez, presidente. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema de interés. Gracias, que Gusto, esté muy hasta bien. luego. Gracias a Omar, todos. Hasta muchas luego. gracias, Omar. Muchas gracias por a la los invitación. panelistas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Omar. Buen día. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, salimos. Salí.